Bienvenidos chicos, vamos a ver lo que es la segunda clase de método de diagnóstico y vamos a abarcar la unidad número 2 que es acerca de la hematología. En esta vamos a abarcar los diferentes exámenes, bueno, principalmente el examen de la biometría hemática completa, cuáles son sus rangos normales y qué quieren entender cada una de las series acerca de lo que es la hematología. Las tres series que nosotros tenemos. Eritrocito, leucocito y plaqueta. Entonces, para comenzar la hematología, más que todo es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de la sangre. Dentro de la sangre, recordemos que tenemos las series que dije anteriormente. Estas son los glóbulos blancos o los leucocitos, los glóbulos rojos o eritrocitos y las plaquetas. Cada una desempeña una función diferente. Los glóbulos rojos ayudan a transportar el oxígeno y también a desechar el dióxido de carbono. La hematología es la rama de la ciencia médica que se encarga del estudio de la sangre. En esta tenemos los glóbulos blancos o los leucocitos, los glóbulos rojos o las plaquetas. Cada una de ellas tiene una función específica y diferente. ¿A qué me refiero con esto? Los glóbulos rojos están indicados para lo que es el oxígeno, transporte de oxígeno a todo nuestro cuerpo. Ellos están involucrados en el intercambio gaseoso, como son la parte de con respecto a la parte de transporte de oxígeno, el cambio de oxígeno que se da de dióxido de carbono a oxígeno o de oxígeno a dióxido de carbono, ellos están encargados de esta parte, ¿verdad? Las plaquetas que es donde nos evitan provocarnos una hemorragia, y si las plaquetas están muy bajas puede producir una hemorragia debido a ellas se encargan de la coagulación de la sangre específicamente. Las plaquetas se encargan exactamente de lo que es la coagulación de la sangre, lo cual esto evita que nosotros al momento de sangrar perdamos demasiada sangre por un coágulo sanguíneo, que evita seguir con el sangrado, y cuando estas plaquetas se encuentran bajas, lo que provocan una hemorragia. Tenemos también los glóbulos blancos, que los pueden observar en la imagen que tenemos. Estos moraditos son los glóbulos blancos y los más pequeños son las plaquetas. Las plaquetas acuden a cualquier tipo de desenlace que nosotros tengamos por parte de los factores y la cascada de coagulación. Eso lo pueden ver más acerca. Vamos a ver un poco más adelante de forma rápida, pero si lo quieren averiguar, pueden averiguar la cascada fisiológica del sangrado. Igual les va a aparecer todo el trayecto de lo que es la plaqueta. En los glóbulos blancos, ellos se encargan especialmente de lo que es son los que crean unos anticuerpos. Estos pueden estar divididos en inmunidad adquirida o inmunidad innata, porque estos son los que van a hacer la fagocitosis, es decir, van a eliminar lo que son nuestras infecciones bacterianas o virales, o retener en este caso las virales, y así evitar los que son una enfermedad o que esta enfermedad no nos ataque gravemente. Vamos a ver más adelante en cuáles son los en los que ellos se encuentran excedidos o no. Al nacer, nosotros tenemos una porción líquida y los elementos formes. En esta porción líquida nosotros tenemos el 55% el plasma sanguíneo, que es más que todo, por así decirlo, el líquido extracelular. En los elementos formes, el 45% se comparte a nivel celular. En el plasma nosotros tenemos que son las proteínas, el agua, los sales, los gases, los nutrientes, la glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pasa a nivel extracelular. Pero ¿cuáles son los elementos formes que están dentro del torrente sanguíneo, además de un sinnúmero de células que normalmente están caracterizados según cada órgano? Tenemos los tres que había mencionado anteriormente: los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Ahora, cuando nosotros decimos la volemia de sangre, que el volumen total, o sea, alrededor del 8% del peso corporal. ¿Qué quiere decir esto? ¿A cuántos litros de sangre nosotros tenemos en nuestro cuerpo? Es la volemia en sí que nosotros tenemos alrededor. Por eso, por ende, se dice que esto está constituido entre 5 a 6 litros por cada persona. Ahora, si ustedes se preguntarán entonces al momento de donar cuánto donamos, si es que nunca lo han hecho o los que ya hayan hecho,
pueden especificar claramente que y pueden leer además las instrucciones. Nosotros solo podemos tomar medio litro de sangre. Cuando se dona más de un litro de sangre, se dice que es una pérdida muy fuerte dependiendo de la persona. Por eso hay rangos de exigencia, es decir, como la presión, la edad, el embarazo o alguna enfermedad como la anemia. En este caso, que nos evitan donar lo que es la parte de sangre. Se dice que para que una persona pueda donar debe tener al menos un peso de 110 libras y que sea mayor de 15 años o 12, dependiendo de la constitución, pero es mejor que sea mayor de 15 años esta persona, y debido a que tiene más probabilidades de poder recuperar más fácilmente la sangre perdida. Si se pierde un litro de sangre, esta persona comienza a verse muy pálida, quizás mareada, y estos son los signos de anemia. Inclusive el dolor de cabeza puede ser parte de la enfermedad de la anemia. Entonces, como ya sabemos que la bulimia, el volumen total sanguíneo de nuestro cuerpo equivale al 8% de nuestro peso corporal, por eso es lo que equivale de 5 a 6 litros, ¿verdad? Esto en dependencia. Tenemos que del 55 o al 60% que nosotros contenemos es el famoso plasma. Del 44 al 45 son los glóbulos rojos y apenas el 1% son los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora, esto, ¿cómo va a atacar la enfermedad esta entidad o estas series de lo que es la sangre? Como puede atacar de manera diferente, es decir, independiente. Puede atacar a las plaquetas, puede atacar a los glóbulos rojos o puede atacar a los leucocitos. Puede atacar a cada uno de ellos de manera diferente, pero también puede atacarlo al mismo tiempo. Cuando hay una disminución de estas tres series sanguíneas se le denomina pancitopenia. Es decir, el sistema inmunológico de esta persona está cayendo a pique. Es una disminución bastante severa y que si no se trata a tiempo, no se mira a tiempo, puede provocar inclusive la muerte. Cuando son infecciones bacterianas, los leucocitos aumentan por lo general. Cuando hay una hemorragia o hay una pérdida alta de sangre, los glóbulos rojos bajan. Al igual que las plaquetas, cuando hay una hemorragia severa, las plaquetas bajan. ¿Por qué? Porque estas acuden a la hemorragia y al no ser controlada, ellas comienzan a ir hasta donde este punto de hemorragia para intentar sellar o de no poderlo, se está extravasando, entonces hay una disminución de plaquetas, porque ellas también se van por parte de lo que es la hemorragia. Ahora, lo que habíamos dicho es que es el examen que vamos a ver hoy, que es de biometría hemática completa o el VHC. Tenemos que los componentes de la VHC hay indicadores eritrocitarios primarios o indicadores eritrocitarios secundarios. Los eritrocitarios secundarios, más que todo, se hacen como parte de un examen complementario. Varios de ellos, por sí solos, no declaran ningún tipo de valor. Es un valor nulo, pero en cambio, si nosotros ya lo complementamos con los índices eritrocitarios primarios o con otro análisis adyacente, pueden servir para esclarecer o aclarar un diagnóstico que queramos hacer. Ahora, dentro de los índices eritrocitarios primarios, nosotros tenemos la hemoglobina, el hematócrito y los eritrocitos o el encuentro eritrocitario. Dentro de la hemoglobina, ¿qué es lo que es la hemoglobina? Según dice que los eritrocitos contienen la hemoglobina y pigmento rojo, que es el encargado del transporte de los pulmones hacia todos los tejidos del organismo. Es decir, de que la hemoglobina se va a encargar de contar todos los eritrocitos en ese pigmento rojo. Por eso es que dice que son de 13 a 18 gramos por 100 mililitros. Esos son los valores normales en hombres, y en mujeres son de 12 a 16 gramos por 100 mililitros. En cambio, el hematócrito es el porcentaje total del volumen de la sangre. Y esto porque está compuesto por los glóbulos rojos, mientras la hemoglobina identifica en el glóbulo rojo cuántos eritrocitos están ahí, tienen ese pigmento. El hematócrito mide el volumen total de esto. Por esto es que esto se mide por porcentaje y lo otro es en gramos por mililitro. Entonces, los valores normales en hombres son de 42 a 52 y en mujeres de 36 a 46. Cuando estos rangos
tan bajo, tanto la hemoglobina, entonces baja el hematócrito, y como el hematócrito está bajo, también puede bajar la hemoglobina. Es cuando se dice que la persona puede padecer de anemia o está con una anemia. Se archila uno de lo que es la historia clínica para dar una anemia acertada, porque hay diferentes tipos de anemia. Ahora, en la parte de los eritrocitos, que es el reencuentro de eritrocitos que miden los glóbulos rojos en volumen de sangre, es decir, cuántos eritrocitos hay o cuántos eritrocitos se encuentran según el número de glóbulos rojos en el volumen de la sangre por centímetros cuadrados o por milímetros al cubo. Entonces tenemos que en la mujer van de 4,5 millones de eritrocitos en sangre y en hombres de 5,5 millones de sangre. Como pueden ver, los rangos de los hombres son más elevados que de las mujeres. Esto es debido a que ellos tienen se dice que ellos tienen un mayor gasto por parte de lo que es la sangre y tienen que rellenar un poco más de dar oxígeno a más a los mismos tejidos, tienen que abarcar una mayor gama por parte de los hombres que las mujeres. Además que esto va a depender del peso, de lo que es el peso, la altura, la ocupación en general. No vamos a encontrar los mismos resultados en un atleta que en una persona sedentaria, ¿verdad? Ahora, también debemos de tomar en cuenta que estos valores normales que yo les estoy presentando acá varían según el laboratorio, según la persona, también, como les dije, el desempeño, la ocupación que ellos puedan tener, y también muchas veces varían según el país. Recuerden eso, porque la cultura que nosotros tenemos en un país no es la misma que tienen en otro, pero por lo general son rangos meramente estandarizados. Estos son los índices eritrocitarios primarios. Ahora vamos a ver lo que son los índices eritrocitarios secundarios. Tenemos que son 4, ¿verdad? Aquí voy a presentar 3, que el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina. En el volumen corpuscular se dice que mide el promedio de los glóbulos rojos presentes en una muestra de sangre. Es decir, yo extraigo una muestra de sangre, de esta muestra de sangre que yo tenga, voy a medir el volumen promedio de los glóbulos rojos que se encuentran dentro de esa muestra de sangre que yo obtuve. Por eso se dice que el valor normal son de 80 a 100 fenolitros. Es decir, una fracción de una millonésima parte, pequeña. En cambio, la hemoglobina corpuscular media mide la hemoglobina, el promedio de la hemoglobina normal en un glóbulo rojo normal. Es decir, voy a ver en cuánta hemoglobina está presente el glóbulo rojo. Por eso, como es tan pequeño esto, por eso les digo que estos exámenes por sí solo no tienen ningún valor. Pero si lo añadimos a otro examen adyacente, ya tienen un valor más esclarecido. Entonces nosotros tenemos acá que el valor normal es de 27 hasta 32 picogramos. Es decir, es aún más pequeño que el gramo. ¿Cuánta hemoglobina puede tener un glóbulo rojo? Al contrario del estudio de la hemoglobina, que lo que él quiere entender es cuántos eritrocitos hay en un glóbulo rojo. Es decir, esto es viceversa. La concentración corpuscular media de hemoglobina mide la concentración tanto de hemoglobina como de hematócrito en el volumen de la sangre. Por eso los rangos normales son de 32 a 36. Si uno mide el volumen total, el otro mide la concentración del volumen tanto del hematócrito como de la parte de la hemoglobina, cuántos glóbulos rojos se encuentran en el torrente sanguíneo, en esa muestra de sangre que nosotros extraímos, perdón. Entonces, por eso se dice que los valores normales son de 32 a 36. El último índice eritrocitario es la velocidad de sedimentación globular o la eritrosedimentación. Ahora, en esta prueba, frecuentemente los eritrocitos tienden a caer. Es decir, tienden a caer. ¿A qué me refiero con esto? A quienes tienden a caer después de un periodo de tiempo. Caen porque se dice de que si hay una destrucción o hay una anemia que está destruyendo los glóbulos rojos, entonces esta muestra que nosotros extraímos, los glóbulos rojos se van a ir deteriorando poco a poco en un tiempo y en una hora específica. Por eso se dice que esta prueba por sí sola no tiene un valor debido a que se asocian a otros estudios. En este caso se puede
puede asociar a la parte primaria de lo que es la VHC, o también se puede hacer como parte de algún examen complementario al momento de hacer el estudio y el análisis de las personas que padezcan de anemia, embarazos. En los embarazos no hay una destrucción, pero sí hay una extravasación. Recuerden que muchas veces en el embarazo hay una exacerbación de todos los síntomas, inclusive en el torrente sanguíneo, la producción de sangre cambia, aumenta más en el caso de la mujer. Los valores normales son de 0 a 2 microsegundos por hora, en las mujeres hasta de 0 a 20 y en los niños de 0 a 12, en especialmente el rango de los niños, porque recordemos que la mayoría puede ser que se encuentren afectados todos estos rangos de la edad, tanto en adultos jóvenes, en adultos mayores, en niños y en adolescentes. Esto se puede ver afectado por lo que es la enfermedad, es decir, una enfermedad hereditaria que ellos puedan padecer, o muchas veces la alimentación que la persona tiene influye en que los exámenes de la VHC salgan alterados. Los leucocitos, los glóbulos blancos, ¿qué es lo que se encargan ellos? Ellos se encargan de salir a nuestra defensa cuando nosotros tenemos una infección particularmente bacteriana. Cuando nosotros miremos de que los valores normales están por arriba del rango de los leucocitos, entonces nosotros podemos pensar de que estamos sufriendo una infección bacteriana. Y según los signos y los síntomas que la persona presente, podemos saber qué tipo de infección está cursando y si es una bacteria gram positiva o gram negativa. Ahora tenemos que los valores de diferencia son de 7100 a 10.000 glóbulos blancos por cada milímetro cubo de sangre. En esta parte de los leucocitos tenemos que estos pueden haber subdivisiones. ¿Cuáles son estas subdivisiones que nosotros podemos encontrar? Tenemos la parte de los neutrófilos, de los eosinófilos, los linfocitos, los monocitos, los basófilos. Todos estos son parte del sistema inmunitario que nosotros tenemos. En el caso de los neutrófilos, cuando nosotros miremos alto estos neutrófilos, es que hay una infección bacteriana, ¿verdad? Pero si están bajos, puede ser por causa de una infección viral o el uso prolongado que el paciente esté tomando un tratamiento a base de corticosteroides. Los eosinófilos que estos liberan un rango normal de 0 a 5%, que cuando están altos los eosinófilos van a salir solo en caso de las personas que tengan alergia, y cuando están bajos, por increíble que parezca, todo el estrés puede causar un valor, un rango por debajo de lo normal de los eosinófilos, también tenemos que el tratamiento simplemente con corticoides puede dar un rango bajo de los eosinófilos. Los linfocitos tanto T y B tienen un valor normal de lo que debe ser 48%. Cuando es alto es viral y cuando es bajo tenemos que ver en qué fase aguda viral está, si hay una intoxicación en el torrente sanguíneo o un tratamiento a base de glucocorticosteroides. Como pueden observar, los corticosteroides, los glucos o los esteroides se encuentran que estos pueden dañar lo que son las series sanguíneas y disminuir lo que es la parte del sistema inmunitario. Los monocitos que liberan un rango normal de 0 a 10% del total de los glóbulos de los glóbulos blancos, los monocitos se encargan de lo que es la función fagocítica. ¿Qué quiere decir esta función fagocítica? Es decir, de la destrucción de lo que son las bacterias, o en el caso de los virus, encapsularlo para evitar lo que es la reproducción de este. Cuando los valores de los monocitos están altos, significa que hay una inflamación crónica o posiblemente una necrosis tisular. No específicamente son esto es lo que pasa, no, pero si miramos un rango alto de los monocitos, estos pueden indicarnos lo que son que la persona está pasando por una inflamación subaguda o aguda, o inclusive si lleva demasiado tiempo es crónica. En los basófilos los rangos son de 0 a 29%. Estos solo están altos cuando hay una hipersensibilidad, es decir, cuando la persona es muy sensible
una planta o algo y esto le puede causar una enfermedad. Aquí es donde se va a ver si es como por parte de su sistema inmunitario que no es resistente a ese factor patógeno que lo está atacando. Entonces ahora analicemos dentro de la VHC lo que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Son el hematócrito, la hemoglobina, los glóbulos los eritrocitos, el reencuentro que ellos tienen y los leucocitos, además de los linfocitos. Para nosotros saber si es una infección bacteriana, vamos a encontrar los leucocitos los glóbulos blancos, los leucocitos aumentados. Si es viral, son los linfocitos los que van a estar aumentados. Si es por alergia, los eosinófilos y los basófilos pueden estar aumentados por una alergia, y esta alergia puede provocar una hipersensibilidad a la persona. De eso lo tenemos que tener muy claro. Los monocitos son inflamatorios. Ahora, las plaquetas, los trombocitos, estos tienen una vida promedio de 8 a 2 días. Y la función principal es la hemostasia, es decir, mantener el equilibrio para que no exista una hemorragia, ¿verdad?, en lo que es el cuerpo, y además de esto, evitar la formación de coágulos sanguíneos. Eso pasa cuando se encuentran los rangos por debajo de lo normal. El reencuentro de las plaquetas en el individuo es entre 150.000 a 450.000 mililitros de sangre. Si el número de las plaquetas es demasiado bajo, puede ocasionar una hemorragia excesiva, pero si el número es demasiado alto, entonces estas se forman coágulos sanguíneos y pueden ocasionar trombosis. Estas trombosis lo que pueden provocar es la formación de un coágulo sanguíneo. Este coágulo sanguíneo no se deteriora naturalmente, provocando así de esta manera alojarse en lo que es los pulmones, los corazones o el cerebro. En el caso de todo esto puede provocar un accidente cerebrovascular, el famoso derrame o ACV, una trombosis pulmonar, un paro respiratorio, y en el corazón puede provocar un infarto agudo del miocardio o un infarto necrosante que puede llevar hasta la muerte de lo que es la persona. Muy bien, chicos, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, escriban al correo de lo que es el campus. Ya tengo mi cuenta y bueno, este sería todo por